Hola a todos, bienvenidos una vez más a Canal 12 Motor. Este es mi Mondeo blanco, está asquerosísimo, tiene un montón de mancha férrica, tiene mucha suciedad incrustada. Y nuestros amigos de Sisbril nos han dado estos 4 productos estrella para que los probemos en este coche y digamos el resultado que da. Nos han dado un descontaminante férrico para aplicar después de la limpieza del coche, un limpiallantas, un limpiaplásticos, pieles y gomas con el que vamos a hidratar las gomas del coche, y el tan conocido 361, que vale absolutamente para todo y que yo voy a utilizar para limpiar el salpicadero del coche. Voy a coger la cámara y voy a enseñar lo sucio que está el coche. Mira, tenemos manchas de pájaro, mucha suciedad, muchísima suciedad. Mira todas las marcas que hay de la suciedad que hay en la parte aquí de los retrovisores y que cae todo por aquí. Esto cuando lo lavas es que no le sale. Lavas el coche y le quedan todos estos riegos cayendo. Es horrible porque pasas el tiempo limpiando el coche y te queda exactamente igual. Mira todos los surcos que tiene por ahí. Mirad en la zona del maletero. Zona de maleteros que se notan todos estos picazos, no sé si en la cámara se aprecia. Picazos que lo limpias y se ve que son picos de óxido. Entonces primero vamos a darle un manguerazo a limpiarlo con espuma activa. Mira a lo que me refiero. ¿Veis? Eso es óxido, es mancha férrica. Y las llantas, aunque no están muy sucias, se ven sucias, pero bueno, eso le cae con agua y con jabón. Vamos a darle limpiallantas para dejarlas como de fábrica. Toda la suciedad que tiene por ahí. Así que vamos a empezar a limpiar el coche y a ver cómo queda. Pues nada, amigos de Sisbril, muchas gracias por los productos y vamos al lío. Mira qué pincel más chulo me acaba de dar mi padre para limpiar las llantas. Por delante tenía el coche lleno de bichos, de las manchas estas de los bichos asquerosas. Y le acabo de echar el 361. Le eché el 361 y estaba todo así. Estaba toda la defensa así. Y mirad cómo está quedando, mira. Sin esfuerzo ninguno, mira. Impecable. Impecable, Mira. Y sin hacer fuerza, mira. Bueno, acabamos de lavar el coche, enjabonarlo, de limpiarle las llantas con el champú del coche y un cepillo. Las manchas de mosquitos del coche de delante salen la protección con 361. Sorteo, quedaros hasta el final si queréis saber cómo hay que hacer para participar en el sorteo de un lote como este. Ahora vamos a darle con Red One, descontaminante férrico. Y a ver si conseguimos quitarle todas esas manchas tan odiosas que cogen los coches blancos con el paso del tiempo. Todos los puntitos de contaminación férrica que tiene. Yo pensé que solamente pasaban los vídeos de YouTube, pero es verdad. Esto limpia, chavales. Al final del vídeo os digo cómo conseguir un lote como este. ¿Veis cómo se va poniendo lila? Mira, hasta se me pone lila mi dedo. Tengo hierro en el dedo. Mira. Eso todo es contaminación férrica. Todo es contaminación férrica, mira. Todo, mira para ahí. Todo es contaminación férrica. Mira para ahí cómo estaba el coche, mira.
Mira cómo estaba, está completamente lila. Se está poniendo lila. Mira. Mira, mira, está lila. El coche está lila, mira. Toda la contaminación que tenía. Por eso cuando limpias el coche nunca te queda bien. Mira qué lila está. Estoy enseñando a mi padre. Ah, sí, sí, sí. Mira, mi padre trabajando como siempre en su casa, Muy mira. bien, muy bien. Quedó lila, sí, señor. Mira, no os podéis perder esto, mira. Mi padre subido al árbol cogiendo caquis. Es como un pajarito, mira. Un culo inquieto como yo. Bueno, ya dejamos actuar el descontaminante férrico y ahora toca pegarle un aclarado. A aclararlo. ¡Oh, qué limpito queda! Yo ya no me acordaba que era tan blanco el coche. Bueno, vamos a probar el limpiallantas. Bueno, pone que hay que darle y esperar 5 minutillos. Pues vamos allá. ¡Ah! Huele bien. Aprovecho para darle a la pinza. Aprovechamos para darle a la pinza, así ya nos queda un poquito limpia. Pasamos a la siguiente llanta. Las de atrás siempre están más limpias porque al final son las que menos fuerza ejercen al frenar. Entonces tienen menos ferodo. Al final lo que se le pega a la llanta es el ferodo. Mira, tenéis que ver esto, mira. Está completamente lila por dentro. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Buah, qué pasada. Vamos a darle con el cepillo, ¿vale? Para ayudar al producto. Pero le voy a dejar actuar un pelín más. Un pelín más. Vamos a ir a la primera llanta, que ya lleva más tiempo. Esa es la primera llanta, que la verdad que no es la que peor está. Bueno, voy a hacer lo mismo en todas las llantas y os muestro el resultado después. Este es el resultado de las llantas. La llanta queda bien, hay que decir, la llanta queda muy bien. Tampoco le dediqué ahí un tiempo excesivo a limpiar la llanta, pero de cómo estaba a cómo está, podemos decir que está nueva. Por dentro, lo de siempre, siempre hay trozos en los que no llegas. Ahí es para dejarlo bien es necesario quitar la llanta y limpiarla en el suelo, dada la vuelta, para dejarla bien limpita. Pero bueno, le podemos dar un aprobado con nota limpia llanta de Sisbrine. Pues nada, ahora que el coche ya casi está seco y por San Censo está claro, eso quiere decir que no va a llover, que antes me empezó a llover, le vamos a dar una cera con carnauba para, ya que el coche está limpio, mantenerlo el máximo tiempo limpio. Yo la que compré es esta, de la marca Tartar, Tortuga. Es una carnauba de Brasil. Es líquida. Aparte viene con unos limpiadores. Entonces imagino que me dejará el coche pues aún más limpio de lo que está. Pero la verdad está impresionante. No recuerdo ver la defensa delantera tan blanco, ni recuerdo el coche tan blanco como lo veo ahora mismo. Como no quiero alargar más el vídeo,
El proceso del encerado lo voy a grabar un pelín para que veáis cómo va, pero me voy a despedir ya y deciros que si queréis participar en el sorteo del lote Sisbril de esos 4 productos, solo tenéis que suscribiros al canal, darle a la campanilla, darle un me gusta y compartirlo en todas vuestras redes. Bueno, lo de todas vuestras redes no es necesario, pero suscribirse al canal sí. Cuando lleguemos a los 5000 suscriptores, que sí, tengo muy pocos, ya lo sé, haré un sorteo y os llegará a vuestra casa. Bueno, chavales, como siempre, gracias a todos por estar ahí. Chao, vamos a darle un poquito a la cera. Pues juzgadlos vosotros mismos. Así es como queda el mondeo después de una limpieza exhaustiva a nivel casero y con un pulido encerado con cera de carnauba. Hasta luego.